vamos a estar con Silvia Pisos. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentas de tenerte. Yo moderando la conversación. Mi nombre es Dana, soy de la Biblioteca 25 del Séptimo. Y en la parte técnica, mi colega de la Séptimo, Virginia. Hola, ¿cómo les va? Bueno, Cecilia es escritora argentina, nació en Buenos Aires, es licenciada en Letras, Buenos Aires, profesora, autora de literatura infantil, escribió cuentos, poesías, novelas, coordinó cursos de literatura infantil docente, no sé si se ve ahí la placa, buenísimo. Bueno, y ahí les dejamos algunos de sus libros, seguramente Los Hechizos, Invadido, El rock de la princesa, Queridos lectores, Circo, Super Nenita, Una escoba para cada cosa. Bueno, un poquito un resumen de todo esto, de toda su vida como escritora. Bueno, bueno, tiene una obra muy sencilla, así que tenemos todo que preguntarle. En esta oportunidad nos pareció interesante, bueno, como te decía, cualquier cosa que no se escuche bien, me avisás. Bueno, Invitamos a los colegas a que realicen preguntas, ya que todos tenemos algún libro tuyo en la biblioteca. Así que bueno, las preguntas que te voy a hacer son justamente traídas de los bibliotecarios y las bibliotecarias, como una forma de poder compartirlo y de acercarnos un poco más. Qué bueno, genial. yo voy a estar acá transmitiéndote las preguntas. Bueno, Vamos a empezar, ¿te parece? sí, Dale. sí. Bueno, yo tengo un Bueno, cuento para leer en primera algún pregunta momento fue, y me ¿cómo gustaría a múltiples leérselo. personajes? Sí. Ay, perdón, no te entendí. No, que tengo un cuento que es muy breve, ¿Cómo? que me gustaría leérselos en algún momento porque tiene un personaje que es bibliotecario. Entonces, ya que estamos en este Ay, qué encuentro, lindo. si tenemos un ratito, o si quieren lo leo ahora para empezar hasta que se anime, como vos me digas. Este, había pensado en eso. Dale, ¿querés leerlo ahora? Y arrancamos con el cuento. Así se van animando. Me animo yo primero y ustedes se animan después. A veces es difícil animarse. Dale, Bueno, dale, buenísimo. Tenemos un par de preguntas que ya nos las mandaron igual, pero bueno. Bueno, voy con dale, el cuento. dale. El cuento pertenece a un libro que se llama El Cuen del Medio Minú, que recoge historias sobre lectores, lecturas, sobre los libros, los primeros lectores, cuando uno no quiere que se le termine el libro. Tiene el cuento Las varitas mágicas, que está leído en Pacapaca también, y tiene un cuento que fue inspirado en una historia real de una bibliotecaria, y por eso se lo dediqué a ella, María Inés Gómez Gallo. El cuento se llama Hacia una montaña pintada de azul. Josué nació y creció en La Puna, en un pueblito que termina donde empieza la montaña. Hace 2 meses los papás lo enviaron con su hermanita Marimari a vivir con los tíos de la gran ciudad. Calladito y sin protestar, Josué se levanta todos los días, se lava y se viste para ir a la escuela. Con paciencia y muy prolijo, la peina con trenza a Marimari, porque solo él sabe cómo la hacía su mamá en el pueblo, le ha dicho la tía. Luego del pan y el mate, los dos hermanos caminan muy serios hasta la escuela. Josué vigila con ojo atento los autos, las personas. Cuando tienen que cruzar, le aprieta fuerte la mano a su hermanita. En cambio, muchas veces, entornando los ojos en medio de la vereda con sol, se recuerda corriendo hacia el cerro, despreocupado y suelto, como el viento. Toda la mañana, Josué escribe y hace cuentas en la escuela, callado, sin borrar. En el recreo siempre busca un lugar tranquilo, y allí, no importa si es la escalera o el pie del mástil,
pasan ante sus ojos, una por una, sus llamas. Josué está tan concentrado, contando llamas para adentro, tiene tanto silencio alrededor que nadie se le acerca. Si alguien le habla, contesta con la cabeza. Y ya se sabe que con la cabeza solo se pueden decir dos cosas, sí y no. Cuando regresa a casa por las tardes, ayuda a los tíos a atender en la verdulería. Elige las frutas y las verduras que le piden, las pesa, las embolsa, anota en un papelito el precio, cobra y da el vuelto. Cada vez que su mano roza una papa, un zapallo, si cierra los ojos, le parece que toma de la patita a su perra sarmienta, o que acaricia la oreja de la nube, la llama más clarita de la majada. Este nene no habla, le dice un día la maestra muy seria a la directora de la escuela. Su sobrino no habla, le repite ese día a la salida la directora a la tía. Y a la noche, la tía comenta triste con el tío. No habla el niño, dicen en la escuela. El tío se rasca la cabeza y dice, en la verdulería tampoco. Y los dos se quedan despiertos, pensando. Pasan los días y pasan los días sin palabras. Sin embargo, por donde mira la calle, Josué ve la montaña. Por donde corren los chicos, él ve andar sus llamas. Por donde se le aparece en la vereda un perro, solo ve a la sarmienta que le sale al encuentro. Un sábado a la tarde, la tía le dice a Josué, hay títeres en la biblioteca del barrio, pero yo tengo que abrir el negocio. Josué lleva a su hermano. Él está grande para títeres y se queda en el fondo. Violeta, la señora de la biblioteca, lo invita a sentarse entre los libros, a servirse una historia. Josué dice que no con la cabeza. Violeta igual le deja 2 o 3 libros sobre la mesa y se va con los chiquitos. Porque sí, Josué toma un libro y empieza a pasar las páginas. El sol pega en la ventana y ya se siente como a la hora de ir volviendo al valle. Josué sigue pasando por pasar las páginas hasta que llega a una inesperada. En ella hay un chico, otro Josué chiquito. Va detrás de unas llamas, parecidas a las suyas, pero del tamaño de hormigas. Enfilan hacia una montaña pintada de azul. Y hasta hay una encaramada sobre las rocas de la cima, valiente y solitaria, igualita a la nube. Al rato pasa Violeta y le pregunta, ¿te gustó el libro de los camellos, Josué? No son camellos, son llamas. Hay que subirlas todos los días al cerro para que coman las hierbas y luego, antes de la luna, hay que bajarlas sin que ninguna se pierda. Por eso el niño va detrás, contando. Dice, sin darse cuenta, y de un tirón, Josué, con una voz que se parece a un trino. La función terminó y todos se acercan a escucharlo. Los más chiquitos lo rodean y él pasa las páginas de la historia y lee y también cuenta otras cosas que no están escritas, pero que él conoce muy bien, porque es igualito a ese Josué del libro. Aquí no lo pone, pero estas lanitas de colores que traen en las orejas son de la señalada, cuando las marcan para saber de quién es cada llama. A la nube le puse vellón rojo y verde. Josué se lleva el libro prestado, contra el pecho lo lleva. Esa es su historia. Antes de salir, Violeta le regala un cuaderno. Escribí aquí todo lo que le falta al libro, así después ponemos el cuaderno a su lado en el estante. Pero Josué por el momento no piensa todavía en escribir nada. Lo que sí, no para de contar. A los chicos en el recreo, a los clientes de la verdulería, a los otros lectores en la biblioteca. Unos días después la señorita le comenta muy divertida a la directora, este nene ahora habla hasta por los codos. Al rato, la directora llama por teléfono a la tía y le dice, mire que está charlatán este Josué. A la noche, ya acostados, los tíos se ríen. El niño parece una cotorrita. Y luego tienen que hacerlo callar a Josué, que hasta dormido sigue y sigue, sigue contando y contando llamas.
Bueno, esta es una historia con la que seguramente ustedes se deben encontrar todos los días, ¿no? Con distintos y distintas Josués, con distintas historias y tratando de acercarles con cariño lo que mejor les pueda servir de lectura, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Eso es lo que yo pienso que es lo más lindo del oficio que todos ustedes tienen, ¿no? Ay, sí, hermoso. Y un poco es lindo, es interesante esta cosa de no solamente acercarle el libro, sino acercarlo a otra propuesta, ¿no? Bueno, a ver, escribí, a ver qué pasa, ¿no? Con este nene que quizás de tanto hablar después le dan ganas de escribir. Claro, claro. Muy lindo. Muchas gracias por compartirlo. Una genia. Bueno, ¿querés que te haga una pregunta? Acá tengo ¿Cómo un... no? Ya está. Dale. Tenemos un montón aparte. Acá uno de los colegas preguntó, ¿cómo elegís a todos tus personajes? A tantos personajes que tenés. ¿Cómo haces para elegirlos? Cómo uno los va creando. Eh, Depende, porque las historias, digamos, pueden empezar por la trama, por la idea. Generalmente en los cuentos es así. En los cuentos uno tiene una idea de un principio, medio y fin, o principio y medio, o fin. O sea, uno tiene alguna o algunas de las partes de un cuento. Esto porque es más corto. Entonces ahí el personaje es, digamos, accesorio a esa idea, se acomoda de algún modo a esa idea que uno tiene en un principio. Es más fuerte la idea, ¿no?, del cuento. En cambio, en la novela uno tiene más tiempo y más espacio y generalmente uno se propone explorar la vida o los sentimientos o, digamos, la historia de otro o de uno mismo a veces, o de alguien muy parecido a uno. A veces uno elige un personaje o moldea un personaje que tiene experiencias muy parecidas y a veces no. Y a veces combina las experiencias. Generalmente cuando uno construye un personaje, en el principio el personaje está más titubeante, ¿no? A medida que pasan las primeras páginas, los primeros capítulos, es como que uno a la vez que lo escribe lo va conociendo. Eso yo lo escuchaba decir a muchos escritores y decía, eso se manda a la parte, es una cosa que se dice por decir. Pero finalmente no, sucede realmente. Es decir, cuando uno va más o menos por la mitad de la novela, ya sabe cómo va a reaccionar y cómo va a actuar el personaje, ya fluye todo más naturalmente. Y a veces también uno recibe una sorpresa del personaje, ¿no? Eh, Generalmente uno se basa en personas reales, qué sé yo, a veces, o ni siquiera en personas enteras, quizá en actitudes, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un personaje de un ogro que está basado que es muy enojón, que está basado en los enojos de un tío mío que yo tenía, así, eso no lo sabe nadie, digamos, el personaje está ahí construido, pero uno va utilizando la materia de la vida, la materia de las lecturas, se va entremezclando y algunas cosas las inventa, ¿no? Sí, es buenísimo cuando los personajes hacen sus propios caminos, ¿no? Sí, 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 Como claro. te van llevando sola. Te van llevando y ¿Te ha además después, pasado de decir, sí, de decir por ahí, quiero escribir esto y en realidad el personaje no te lo permitió? ¿Te te pasó? revela. De haber planeado por ahí algo y, y en el transcurso de la escritura cambiarlo. Y sí, 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 uno planifica, en general cuando yo escribo novela planifico bastante, novela y cuento, quizá porque yo vengo de la poesía tiene otro modo de escritura, en la poesía uno no planifica, sino que después, cuando lee lo que escribió, acomoda, haciendo resaltar los sentidos que surgieron, pero uno no va con una intención y con un plan a escribir la poesía. La poesía se escribe a través de uno, y entonces uno después ya no con la mirada del que escribe, sino con la mirada del que corrige, con la mirada del que lee desde afuera, en un segundo momento, acomoda las palabras para que o suenen mejor o signifiquen más cosas o lo que fuera. Es como una artesanía. Pero no se planifica. Y en el cambio, con la novela y con el cuento, sí, yo me hago grandes planes. A ver si tengo por acá, por ejemplo, yo uso unas cartulinas a veces,
Es la cartulina donde fui planificando los capítulos de Invadido, ¿no? Entonces yo me hago como una grilla Buenísimo. muchas veces, yo se las muestro después a los chicos porque así es más fácil escribir. Uno cree escribir una novela es una cosa terrible, jamás lo podría hacer. Eso yo también lo pensaba cuando no había escrito ninguna novela. Pero a mí me enseñaron, yo fui editora muchos años, y mi jefa en la editorial, yo trabajaba en Nike, me dijo, los libros no se hacen todos en un día, se hacen de a cachitos día por día. Así como vale para la edición, vale para la escritura. Entonces uno se planifica y escribe un cachito cada día, el cachito posible de cada día, porque también están las otras ocupaciones, la casa, las demandas que no son, digamos. Entonces, yo me planifico bastante, lo cual no quiere decir que uno no tenga la flexibilidad de las ideas que ocurren en el momento de la escritura, que es un momento muy especial, no haya que agarrarlas, ¿no? Y cambiar en el momento, ¿no? No, eso es, está bueno. Y además entrar en las cosas de todos los días. Yo ayer, por ejemplo, en un Zoom, les contaba a los chicos que en cómo escribir la novela de tu vida, a mí me agarró mudándome entre dos países, la escritura de esa novela. Entonces la casa de los personajes es una mezcla de las dos casas. O sea, el jardín es la casa que yo había dejado y la casa es la casa donde me había mudado, que tenía una escalera de madera que justamente se comían las termitas. Y cuando yo estaba terminando la novela, justamente fui de visita a un insectario, y en el insectario me encontré en una de las placas de la muestra una historia así mitológica australiana sobre el origen de las termitas y las estrellas. Entonces, yo estaba escribiendo eso justamente y la incluí, ¿no? Eso pasa todo el tiempo, digamos que no estaba en los planes, pero de repente te sorprende algo que vos lo cruzás y bueno, ahí sale. Y pudo o no pudo haber estado, ¿no? Cosas de la vida. Buenísimo. Excelente toda la planificación ahí, toda la cartulina, el mapa, ¿no? El mapa de ruta. Claro. Bueno, tengo otra pregunta. Un colega nos cuenta que están leyendo como si no hubiera que cruzar el mar, con chicos de sexto grado en la escuela 15 del 12. Y bueno, su pregunta es, ¿qué te inspiró a escribir esta historia? Bueno, esta historia tiene, digamos, un relato bastante directo con mi vida, no es autobiográfica, porque hay muchas cosas que yo estuve inventando en esa historia, pero yo la empecé a escribir en un momento en que yo me iba a mudar de país como Carolina, la protagonista adolescente de esa novela. Entonces tenía toda esa sensación de estar dejando el país, de estar yendo a lo desconocido, que tiene uno cuando se embarca en un viaje, ¿no? Entonces yo dije, bueno, en ese momento que para mí escribirla era como, de alguna manera yo no pensé que iba a ser una novela, era como descargar todas esas emociones en pequeños fragmentos, porque eran eso, porque yo no tenía más tiempo, entre todos los trámites que hay que hacer para irse. Los pases de escuela, yo tenía mis dos hijos muy chiquitos, embalar todas las cosas, los trámites, bueno, miles de cosas. Entonces no tenía tiempo más que para escribir. Yo trabajaba también en ese momento, trabajaba para Visiken, trabajaba para una editorial, bueno, en fin. Entonces, en esos fragmentos yo iba volcando, era como que declinaba el viaje, porque estaba la partida, el equipaje, cómo me sentiré, bueno, como los distintos tópicos de viaje. Y en la mitad de la escritura, esta es la historia de Carolina, para los que no la leyeron, Carolina, acá lo tengo ahí, Carolina viaja a España anticipadamente, ahora es de lo que leo, es el trajecito nuevo que tiene, porque tuvo muchas ediciones, afortunadamente, esta historia. Entonces ella viaja a España, toda su familia va a mudarse, pero ella viaja antes porque tenían un pasaje de esos de las aerolíneas y todo. Entonces yo empieza el libro con una nena de 12, 13 años metida por primera vez en un avión viajando sola a España, a la nada, a mudarse. O sea, bastante catastrófico, ¿no? Si se quiere. Y entonces cuando yo iba por la mitad de la escritura, dije, pero este es un viaje, como cualquier otro viaje, como el viaje que mi familia hizo para venir acá.
O sea, nosotros estamos acá porque tanto de un lado, de Italia como de España, vinieron, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo por el lado de mi esposo, ¿no? En ese caso de España. Entonces yo, de repente, me empecé a acordar del viaje de mi abuela. Yo, de adolescente, tuve muchas charlas con mi abuela, en las que ella, mate va, mate viene, me contaba toda su historia de cómo vino a Argentina, ¿no? Ella vino a Argentina a los 10 años, a sus papás no les gustó Argentina, ella es de Galicia, era de Galicia, y bueno, ella sí, ella quiso volverse. Entonces a los 19 se volvió sola en su barco. Yo tengo su baúl, en la tapa está el baúl, en la tapa del libro, ¿no? Y tengo, en mi casa tengo su baúl, adentro está su rosario, ¿no? Sus cosas. Para mí ese baúl es un tesoro, porque es el origen, ¿no? De algún modo. Ese baúl estuvo mucho tiempo en su casa de Don Bosco y después me lo quedé yo. Y ese viaje, digamos, el viaje de Carolina se empieza a combinar en la novela con el viaje de su bisabuela, que es mi abuela en realidad, María. Entonces se cruzan las experiencias de Carolina con las cartas que María le escribe, digamos, algo clásico que los inmigrantes escribían a la gente que había quedado en España, y bueno, ahí va contando lo que le pasa. Entonces a todos los capítulos les puse el mismo título. Es decir, nosotros vemos la despedida de María y la despedida de Carolina, el equipaje de María, el equipaje de Carolina. Entonces se va cruzando un viaje de ida, un viaje de vuelta, emigrante, inmigrante. Y la verdad es que es un libro que yo quiero mucho, más allá de, digamos, de que sea parte de la historia de mi familia. Mira, acá están, voy a mostrar a María y Ramón, como que aparece en la historia también. Ramón había venido en el 14, creo, o en el 11, bueno, no me acuerdo bien. Había venido porque lo iban a mandar a la guerra del norte de África. Entonces, él tenía 14 años, su mamá lo mandó con un tío que estaba acá, ya, para evitar que lo reclutaran para la guerra. Entonces, fíjense que ese comienzo catastrófico de la novela de Carolina viajando en avión es el mismo que el de mi abuelo y el de mi familia acá. Mi abuelo embarcado, solo que él después nunca más tuvo posibilidad de ver a su familia, ¿no? Eh, Esa es una foto de este libro, y la última foto es esta, es una de las alegrías que me da este libro. Acá estoy con una Anaír, que es una chica mexicana. Este libro llegó a México y gustó en México. Es extraño, porque en México no tienen la historia así migratoria que tenemos en nuestro país. Una vez yo estaba firmando libros en la Feria del Libro y se me acerca ella y me dice, quiero que me firmes tu libro, que era este. Me dice, porque yo hice lo que dice en el libro. En el capítulo El equipaje, la pregunta es, ¿qué se lleva uno para un viaje así? ¿Con qué reconstruye en otro lado? ¿Con qué objetos, o con qué objeto, con qué reconstruye su mundo en un lugar que es ajeno, que uno tiene que conquistar como propio? Pues. Y me puso, y bueno, y yo me traje tu libro. O sea, ella venía a instalarse acá a Argentina a estudiar unos cuantos años. Y me dijo, y yo me traje tu libro. Y bueno, esa devolución, o sea, yo este libro lo amo más que porque lo escribí, por las devoluciones que recibo, ¿no? Imagínense, muchos chicos también, hay mucha inmigración de Venezuela en los últimos tiempos, muchas historias de chicos venezolanos y colombianos, yo he recogido a partir de este libro, más allá también de las de los abuelitos y bisabuelitos. Así que realmente, digamos, yo estoy muy agradecida a esta historia. Qué hermoso lo que contaste. Y sí, pasa un poco eso de que todos tenemos algún pueblo, algo, no alguien que vino, si no es de España, de algún otro lado, pero sí, es como una historia bastante que nos toca. Bueno, acá también preguntaron cuál es la obra que más te representa o que mayor significado te dio. Por... La verdad es que no sé, yo eso lo dejo a los lectores. Después de, yo estoy escribiendo, digamos, dentro de lo que es La Lija hace ya un poquito más de 20 años. Y la verdad es que si yo tengo que decir
qué veo yo de mi obra, que en realidad estaría mejor que fueran los lectores. Yo lo que veo es que es un poco como yo, cambiante. A mí me gusta hacer muchas cosas diferentes, ¿no? ¿Qué sé yo? Hay autores que se dedican a la novela policial y esa es su vida, toda su vida. Bueno, yo tengo, digamos, una línea de libros de poesía. La poesía siempre, desde el principio, estuvo en mi escritura, y eso lo persevero, pero aún dentro de la poesía estoy todo el tiempo investigando, por ejemplo, haciendo poesía con cómic, poesía con rima, poesía sin rima, poesía para bebés. Vieron que ahora están muchos los libros para bebés, digamos, un poco por la pandemia, que los papás se sentaron a leer con los más chiquitos en casa. Hay muchas colecciones muy diversas. Y bueno, yo también escribí algunos libros, ¿no? Entonces, por un lado está la cosa de la poesía, y por otro lado está lo que yo hago. Yo en mis talleres de escritura trabajo con la experimentación de la escritura. Toda la gente que viene, tratamos de hacer cosas diferentes, cambiar el tono, cambiar de voz, contar de un lado, contar del otro. Entonces, esas cosas yo las hago también en mis libros. O sea, no hay un estilo quizá, digamos, por ahí tengo cuentos que son de una manera y cuentos que son de otra. Entonces, esa cuestión vendría a ser como no sé, no es una identidad así homogénea la de mis libros, es diversa. Y yo creo que refleja un poco mi manera de ser. Me gusta probar cosas nuevas, me gusta cambiar y experimentar. Así que yo prefiero que sean los lectores que digan, no sé, lo que más les gusta. No sé ustedes qué han leído, si a alguno les gusta en particular, me podrán decir. Ahí Susana decía que Buenísimo. hoy Bueno, Jorge Luján nos dijo lo que no está vivo no cambia, algo así, ¿no? Nos dijo hoy a la mañana, así que es algo como lo que decís vos, Cecilia. Sí, sí, no, y eso, y además lo que a nosotros nos mantiene vivos, es el contacto permanente con los lectores. O sea, creo que la literatura infantil siempre está como es la Cenicienta, como que está dejada de lado, lo que fuera. Pero yo al revés, yo considero que es una oportunidad enorme la que tenemos los escritores que escribimos para las infancias, porque nuestro contacto con los lectores y esta posibilidad de las devoluciones y de que ellos enriquezcan nuestra escritura es permanente, es un privilegio.